Shalom a todos, querida comunidad de internet que ve estas clases diariamente. El día de hoy voy a analizar la siguiente pregunta. Si debe haber prudencia para nosotros los no judíos al estudiar judaísmo o realizar prácticas relacionadas con el judaísmo, ¿por qué las judaicas de ustedes los judíos venden tanto material a no judíos como Sidurim, el Zohar, el Tanaj, los Talitot, incluso los Tefilín y Metzutzot? ¿No deberían también verificar si la persona que compra es realmente judía o pertenece a sus comunidades? Para evitar que el no judío se confunda con el fácil acceso a artículos y libros que solo pertenecen a ustedes los judíos, ¿será que muchas de estas judaicas lo hacen así para ganar dinero de forma irresponsable? Con todo respeto, querido maestro. Muchas gracias por tu pregunta, querido alumno. ¿Tu pregunta es incómoda? Claro que sí, en el mejor sentido, pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque es moral, es lógica y también es torática. Porque no estás preguntando qué me conviene, sino qué es lo correcto. Y la Torá ama ese tipo de preguntas porque orbitan dinim, justicia y orden civil, que no es lo mismo que tribunales. Es un estándar de responsabilidad en el comercio, en la enseñanza y en la manera en que una comunidad administra lo sagrado. Ahora bien, para responder con emet, con verdad, hay que sostener dos realidades simultáneas sin caer en cinismo ni en ingenuidad. ¿Sí, el no judío debe tener prudencia al estudiar y practicar? Claro que sí. Y sí, también existe un mercado amplio de libros y artículos judaicos accesibles a cualquier persona. No te lo voy a negar, esto es un rotundo sí. Ahora bien, ¿eso prueba automáticamente mala fe por parte de nuestras comunidades judías? La respuesta es no necesariamente. Y surge otra pregunta. ¿Puede implicar irresponsabilidad o codicia en algunos casos? La respuesta, francamente, es que sí también. ¿Por qué? Porque la Torá no permite absolver a todos, pero tampoco condenar a todos. Lo que obliga es a distinguir. Primero vamos a desmenuzar esto. Aquí quiero compartirte una base conceptual. En el judaísmo tradicional, no todo lo judaico es solo para judíos. De la misma manera, hay por ejemplo sefarim, que son libros y contenidos que son universales por su diseño. El Tanaj, la escritura torática más los Nevi'im y los Ketuvim, no son un texto privado en el sentido de que su mensaje ético, moral, filosófico y psicológico sea o pertenezca exclusivamente a los Benei Israel, a los judíos. No, porque estas cuestiones, estos conceptos, como hemos visto a lo largo de este curso, también pueden iluminar a la humanidad monoteísta, a esas personas que creen únicamente en Hashem, el creador de los cielos y la tierra. De hecho, el Brit Noach está dentro de Bereshit y fue dado a toda la humanidad. Hay partes también de Tehilim que son lenguaje humano universal. Hay enseñanzas de Musar que hablan de disciplina ética, que son medicina para cualquier alma, incluso en tiempos modernos. Muchos principios de Halajá, también que son ley judía, se han citado para enseñar justicia general, aunque ya sabemos que su obligatoriedad plena es de Israel. Entonces, que una tienda venda Tanaj o libros de ética a no judíos no es por sí mismo incoherente. Puede ser parte de una visión de Oir Lagoim, de ser luz para las naciones en el sentido correcto, sin proselitismo y sin confusión. Pero hay que decirlo, existe otra categoría también. Los objetos y prácticas que son claramente del pacto particular de Israel, como por ejemplo los tefilín, las metzutzot, el talit,
o los Sidurim también, los libros de rezos en su forma litúrgica completa con Berajot que incluyen Betsivanu, o algunos otros Sederim sobre mitzvot, festividades específicas de Israel. Y aquí tu pregunta se vuelve muy pero muy aguda. Si hay prudencia noajida, ¿por qué vender sin filtro? La respuesta torática tiene varias capas. Una capa lógica y práctica que nos dice que la mayoría de tiendas no tienen un mandato halágico universal de verificar la identidad judía en cada venta, por razones obvias de privacidad, logística, diáspora y porque la pertenencia judía misma a veces es compleja. Hay conversos, personas en proceso, familias mixtas, documentos que no existen, etcétera, etcétera, etcétera. Además, muchos artículos se compran como regalo, como estudio, como simple curiosidad, como coleccionismo o también para fines legítimos que no implican la práctica ritual obligatoria. Un sidur puede comprarse para aprender hebreo, para seguir una clase, para entender la tefilá. Un Zohar, un volumen del Zohar puede comprarse por interés académico, un talit puede comprarse como prenda cultural o también para hacer teatro, una mezuzá puede comprarse como objeto artesanal. En fin, hay muchísimas cuestiones e implicaciones que pueden surgir a lo largo de una acción de compra de estos artículos. ¿Esto es lo ideal? La verdad es que no siempre es lo ideal, pero es real. Desafortunadamente, podemos ver que incluso muchos de estos artículos se venden para hacer teatro. Ahora, exigir la verificación estricta en cada compra convertiría la vida comunitaria en un control policial y además no resolvería el problema central. La confusión ocurre no solo por el objeto, sino por la falta de un guía. Otra capa más profunda es que hay un principio de responsabilidad compartida. La Torá no descarga toda la culpa en el vendedor judío, ni tampoco toda la culpa en el comprador no judío. Lo que mide es la integridad de ambos. Del lado del noajida, la prudencia no es porque el vendedor me lo impida o no me lo impida, sino porque Emet, la verdad, te obliga a no apropiarte de un pacto ajeno. Entonces queda en ti. Del lado del vendedor judío, hay un deber también de no introducir o no inducir al error a las demás personas, que en la halajá se expresa como lifnei iver, poner tropiezo delante del ciego, y también como geneivat da'at, que es robo de conciencia o engaño psicológico. Si una tienda promueve activamente a no judíos que compren sus tefilín y entonces ya eres parte del pueblo judío, o pon tu mezuzá, esto te va a ayudar a proteger tu casa, a traer bendición, etcétera, etcétera. O tendrás protección mágica si te pones un talit y te vas a elevar espiritualmente, entonces déjenme decirles algo. Ahí sí, eso es una transgresión ética grave, porque están vendiendo una identidad y una superstición y no un objeto, sino una superstición a uno judío. Eso sería completamente irresponsable y en términos toráticos una forma de corrupción total. De ahí emanan muchas cuestiones que les he comentado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Muchas personas que supuestamente son cabalistas y te dicen, te vendo tal recitación para que tengas dinero, te vendo tal libro donde vas a aprender a hacer tal o cual malabar o pronunciación o visualización de letras para que sanes, para que tengas buena economía, etcétera, etcétera. Esas son supersticiones, eso está mal, aunque sean judíos los que hagan esto. Usar lo sagrado como mercancía para manipular es irresponsabilidad y en términos toráticos una forma de corrupción. Ahora bien, si la tienda simplemente vende productos y artículos religiosos relacionados con el judaísmo y no empuja a nadie a una confusión, el peso de la responsabilidad se reparte más en la educación que en el control. ¿Y por qué digo esto? En la educación del comprador. Ustedes que ya pasaron, que los que están escuchando este video, los que ya pasaron por este curso, ya saben que si compran algún artículo, no deben apropiarse de un pacto. Si compran un sidur, pueden inspirarse en el sidur,
pero no se van a apropiar de las bendiciones que están ahí para pronunciarlas como si ustedes pertenecieran al pueblo de Israel. Entonces, todo parte de ahí. Si tú te estás preparando, te estás educando y estás siendo supervisado, lo puedes hacer. Claro que sí, puedes comprar, siempre y cuando respetes tu pacto y el pacto ajeno. Ahora bien, el elefante en la habitación que tú nombras en tu pregunta de ¿será que muchas judaicas lo hacen para ganar dinero de forma irresponsable? La respuesta honesta es que algunas sí y otras no. Y la Torá te obliga a no generalizar, no caigamos en la falacia de la generalización. El comercio, incluso en lo sagrado, puede estar motivado por parnasá, por sustento. Este puede ser legítimo o no legítimo. Un sofer, por ejemplo, un escriba, vive de escribir metzutzot, rollos de Torá, megilot, etc. Un editor vive de imprimir libros. Una tienda entonces vive de vender. La Torá no demoniza el dinero ni el comercio. Lo que demoniza es el dinero cuando se vuelve un ídolo, cuando para ganar se debe mentir, se debe manipular o se debe explotar la ignorancia de las personas. Si una tienda vende amuletos cabalísticos, entre comillas, con promesas mágicas, metzutzot para la prosperidad como si fueran un talismán, o recitaciones para obtener ciertos beneficios, Zohar para protección como superstición, entonces ahí sí ya no es Kedushá ni un ingreso de una parnasá legítima y tampoco va a haber santidad ahí. Ahí solo es comercio con avodah zará, con idolatría disfrazada. ¿Por qué? Porque están reemplazando a Hashem por poder de los objetos y esto no está bien. Y además es gezel, es despojo y geneivat da'at. ¿Por qué? Porque sacan dinero mediante ilusiones falsas. En cambio, si una librería vende sefarim con seriedad, sin prometer magia y advierte cuando algo es mitzvah específica de Israel, entonces su comercio puede ser responsable y tendrá parnasá legítima. Tu pregunta también incluye una propuesta. Tú me dices, ¿no deberían verificar si la persona es realmente judía para evitar confusiones? En un mundo ideal, querido alumno, habría más educación y también más advertencia, claro que sí, pero la verificación como mecanismo principal tiene problemas toráticos y humanos muy profundos. Puede humillar, puede excluir a judíos que no parecen judíos y si lo son, puede crear abuso de poder y además esto no educa. La Torá prefiere un enfoque de dinim más inteligente, claridad, avisos, orientación y cultura comunitaria que distinga entre universal y particular. No es casual que los poskim, los decisores legales, hablen tanto de enseñar con claridad porque el error se corrige con luz, no con más barreras. Entonces, otra pregunta, ¿qué sería lo correcto toráticamente para que no haya confusión? Del lado de las tiendas, de las judaicas y las editoriales, deberían vender con más responsabilidad y esto significa no promover a los no judíos la adopción de mitzvot exclusivas de Israel como si fueran espiritualidad superior, no vender objetos como si fueran magia y sí incluir advertencias claras en la venta o en la transacción de que este objeto es mitzvah de Israel o no se recomienda para noajidas como práctica ritual, o también consulte una guía o pregúntenos. Algunas instituciones serias sí lo hacen, otras de plano no lo hacen y ahí podrían estar fallando por parte de su responsabilidad. Ahora, del lado del noajida, queridos alumnos, querida persona que me hizo esta pregunta, comprar no es transgredir por sí mismo. Transgredir es usar el objeto que compraste como una apropiación de un pacto que no te pertenece o como superstición. He escuchado muchas personas decir que compran el sefarim de Tehilim nada más para protección y lo traen ahí en el carro o lo traen en una mochila los que andan caminando. O cuando van a hacer un examen lo meten en sus mochilas en los colegios para pasar el examen. Eso ya es caer en una cuestión de avodah zará porque se idolatra el objeto, no la esencia de lo que significa ese objeto. Es el libro, todas las enseñanzas magníficas que podrían transmitir
se están perdiendo porque lo están cosificando. Ahora bien, ¿un no judío puede tener un sidur? Claro que sí, puede leer Tehilim, sí, pero no deberían recitar bendiciones que afirmen Betsibanu sobre mitzvot que no les corresponden, y tampoco cosificar estos esfarim. ¿Pueden estudiar el Zohar? Claro que sí también, como literatura mística, pero no deben convertirlo en amuletos. Un libro de Zohar no les va a traer parnasá, no les va a traer salud, no les va a traer prosperidad, no va a llegar trabajo porque lo tengan en sus casas. Quítense esto de sus mentes. Así no funcionan las cosas judías. Pueden ustedes tener demasiado respeto por estos objetos, pero eso no significa que les van a hacer milagros, porque no es así. Pueden comprar una mezuzá como arte, claro que sí, también hay muchas mezuzot bonitas, pero no deben instalarla como si estuvieran cumpliendo la mitzvah de Israel de tener mitzvot, ni tampoco convertirlos en talismanes. Los tefilim, ahí sí, por su naturaleza, es mucho más problemático en la práctica, queridos alumnos. Aquí sí no es recomendable para los noajidas en el marco ortodoxo, porque es un ot brit, una señal del pacto particular de los Bnei Israel. Por lo tanto, aquí sí absténganse, por favor. La Torá te pediría aquí una frase interior que es medicina y la quiero comentar. ¿Puedo aprender de Israel? Claro que sí, sin convertirme en Israel, por supuesto, y esta frase debe marcar tu vida. Y aquí voy a meter un tema de psicología espiritual que es bien importante de entender. El acceso fácil a lo sagrado produce una ilusión peligrosa, la ilusión de que comprar equivale a ser. La Torá destruye esa ilusión. No compras identidad, sino que construyes un carácter. No compras santidad, sino que construyes justicia. No compras cercanía a Hashem, la construyes con verdad, con tefilá sincera, sencilla, con dinim en tu vida, con dominio de tu habla, con ética en tu dinero y también con dignidad en tu sexualidad. Esa es la santidad noajida, menos teatral y más real. Y cuando un noajida entiende esto, la tienda deja de ser una tentación y se vuelve entonces una biblioteca, un lugar donde aprendes, no un lugar donde llegas y entonces te disfrazas de judío, que esto ya vimos es malísimo para los no judíos. Ahora bien, ¿qué pasa con el vendedor? Aquí la Torá te da derecho a sospechar, claro que sí, pero no a difamar. Hay diferencia entre discernir y acusar. Si detectas prácticas claramente manipuladoras como promesas mágicas, presión para judaizar o venta de talismanes, entonces sí puedes llamar eso irresponsable y entonces evitarlo. Pero no conviene convertir tu legítima preocupación en la Lashon Hará, en una habla dañina generalizada contra las judaicas, porque eso también corrompe. La Torá te exige justicia incluso al criticar. Critica con hechos, no con prejuicios. Y si tu pregunta es, ¿qué hago yo ante este mercado de judaicas que venden de todo? La respuesta noajida debe ser disciplinada. Compra, querido alumno, con criterio. Estudia con un guía. Usa lo que es universal como universal y entonces respeta lo particular, como aprendiste a lo largo de este curso. Ahora bien, para cerrar, quiero que imagines que Israel es un médico con un botiquín específico para su propia familia y también con conocimientos que pueden ayudar a sus vecinos que no son judíos. El botiquín familiar tiene medicinas con dosis y condiciones que no son para cualquiera. El conocimiento, en cambio, puede iluminar a los demás. Entonces, una tienda puede vender tanto medicinas como libros de medicina, pero si tú tomas una medicina que no te corresponde, solo porque la viste en el estante, te puedes dañar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a culpar al vendedor? Muchas veces se hace esto. Se culpa a la tienda, a los vendedores. Y yo te voy a decir algo, a veces sí tienen la culpa, pero ¿cuándo la tienen? Cuando mienten, cuando manipulan, cuando por vender venden avodah zará. El acto más sabio que tú puedes hacer es aprender a distinguir.
El Brit Noach te pide precisamente esa madurez, no vivir por prohibiciones externas, sino por claridad interna. Y cuando tú como noajida adquieres esa claridad, el mercado deja de confundirte porque ya no compras símbolos para sentirte algo, sino que buscas la verdad para convertirte en alguien, y ese alguien es quien tú eres en realidad. Eso, querido alumno, es Tikkun y también es Shalom.